Ha llegado la hora de visitar la habitación de nuestras angustias. Porque esto lo hemos venido pensando desde hace años y cada que hay un paso en esa dirección, vuelve la preocupación y vuelve el miedo. No nos hagamos. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha emprendido ya el peligroso camino hacia la destrucción de la democracia y la instauración del autoritarismo. Lo de la Suprema Corte es un punto de quiebre. Que en un artículo transitorio, aprobado en el Congreso por la mayoría del presidente y sus paleros, se esté abiertamente violando la Constitución para extender el mandato del presidente de un poder, nos hace confirmar que lo que ya nos temíamos está pasando. Se abrió la puerta para que López Obrador se quede en el poder. Y si revisamos su actuación en las últimas semanas, todo apunta en esa misma dirección. Dinamitar al árbitro electoral para ser él el árbitro de las elecciones. Han simulado ser demócratas cuando la verdad es que han sido ejecutores o aplaudidores de fraudes electorales. Descalificar a la Corte para ser él el impartidor de justicia. Apoyan al régimen de corrupción. No generalizo, porque hay jueces, mujeres, hombres rectos, pero la mayoría está acostumbrada a esas prácticas. Torpedear incesantemente al Instituto de Transparencia, al de la competencia, a todo lo que él no controla. Surgieron los organismos autónomos como hongos después de la lluvia para desintegrar al Estado. Recoger las huellas, el iris, la voz de todos los ciudadanos, toda nuestra identidad, para ser él el gran espía. Les hicieron creer de que se iba a tomar sangre o el análisis de la retina, cuando es la huella. Y atacar con mentiras la libertad de expresión para ser él el poseedor de la única verdad. Ya ven cómo es el AMPA del periodismo. Casi todos los medios nos atacan un día sí y el otro también. Todo esto ha sucedido por goteo, pero frente a nuestros ojos, con la flagrante impunidad de Palacio Nacional. El gobierno ha emprendido la ruta que hace años experimentaron Venezuela, Cuba, Nicaragua, Rusia. Ha tomado acciones concretas para hacer a un lado la ley, la Constitución, con tal de afianzar al régimen y eliminar cualquier asomo de oposición. Una advertencia que estuvo sobre la mesa desde hace años y que desde hace años López Obrador quiso descalificar. Todo esto es parte de la guerra sucia, buscando meter miedo a los mexicanos, haciendo creer que si ganamos, México va a ser como Venezuela. A ver, México no es como Venezuela, no. Pero en la forma de gobernar ya se le está pareciendo mucho. Lo vemos adentro y lo ven desde afuera. El Wall Street Journal dice que en 2 años de gobierno, las aspiraciones y el modus operandi de López Obrador son similares a los de Hugo Chávez en forma inquietante. Yo no me pertenezco, yo le pertenezco al pueblo de Venezuela. Yo ya no me pertenezco, soy del pueblo de México. Amor, con amor se paga. Amor, con amor se paga. O tú estás con la revolución o tú estás contra la revolución. O se está por la transformación o se está en contra de la transformación del país. Siempre he sido propulsor y defensor de la figura del referéndum revocatorio. Desde hace años vengo planteando lo de la revocación del mandato. Que el pueblo debe juzgar a sus gobernantes. El pueblo pone y el pueblo quita. El método de medición del Producto Interno Bruto, todo lo monetariza. Ya nosotros estamos por crear un nuevo método para medir el Producto Nacional, el Producto Humano, Producto Social. Hay que buscar nuevos conceptos. En vez de Producto Interno Bruto, hablar de bienestar. En vez de lo material, pensar en lo espiritual. Piense esto, teniendo todo el poder,
El actual dictador venezolano, Nicolás Maduro, perdió la elección del Congreso en 2015, perdió su mayoría. ¿Qué hizo? Gritó fraude y el Tribunal Supremo quitó a la mala la mayoría a la oposición. Luego Maduro formó su Asamblea Constituyente y aquí seguimos, en 2021. Maduro en el poder y Venezuela como el país más pobre de América, más pobre que Haití. Con cada acción, con cada decisión, las semejanzas con Venezuela son más evidentes. Presidentes que no respetan el Estado de Derecho, presidentes que dan más prioridad a sus caprichos o a su estado de ánimo que a las políticas públicas, populistas que se asumieron como defensores de la democracia, pero resultaron ser de lo más autoritarios, presidentes que decidieron empoderar a los militares dentro del gobierno y darles manga ancha para el manejo de recursos públicos, populistas que no soportan la crítica. Nacional se está comportando como un órgano lacayo del imperialismo. Seguramente salió en el Reforma, que es el boletín del conservadurismo en México. Y parecidos por alimentar permanentemente el culto a la personalidad. ¿A poco no la conferencia mañanera de López Obrador es casi una copia del programa de Aló Presidente de Chávez y Maduro? Ambos programas con una duración interminable, presumiendo que hay libertad de expresión, pero en realidad convirtiéndose en largos monólogos del presidente. Es la necesidad imperiosa de que el presidente de Venezuela esté en contacto con la mayor parte de los venezolanos. Es garantizar el derecho que tiene el pueblo a informarse. Parecidos por su costumbre de polarizar a la sociedad con el viejo discurso de ricos contra pobres que tanto reditúa políticamente. Dividir a la sociedad entre patriotas transformadores y golpistas corruptos. En la medida en que los ricos sean más ricos, generarán hacia abajo un goteo que irá poco a poco permeando y poco a poco los pobres irán dejando de ser pobres, fíjate, ¿no? Es una gran mentira. De la idea que yo considero falsa, de que si le va bien a los de arriba, les va bien a los de abajo, que si llueve fuerte arriba, gotea abajo. Parecidos por sus promesas incumplidas de acabar con la corrupción, por asumirse como defensores de los más pobres y regalar dinero del presupuesto para mantener su política clientelar, por ese odio contra las empresas privadas, extranjeras, por alejar a los inversionistas con sus decisiones unilaterales, por culpar al neoliberalismo de todos los males que azotan al país. Y no solo es López Obrador, varios políticos afines a su proyecto, legisladores de su mayoría morenista, han tenido estos, no sé cómo llamarlos, arranques comunistoides, brotes socialistas, episodios de fobia neoliberal. Vamos a llamarles momentos Chávez. 3 de los más famosos momentos Chávez tienen que ver con el cambio de leyes para asumir el control del dinero. La propuesta de eliminar las Afores para dar la administración de los ahorros al Banco del Bienestar, que es del gobierno. La intentona para que el INEGI midiera la concentración de la riqueza en México metiéndose a las casas de los contribuyentes. O la fascinación por las expropiaciones. ¿Se acuerdan de Paco Ignacio Taibo II, el director del Fondo de Cultura Económica, uno de los más cercanos a López Obrador, cuando hizo en campaña esta recomendación al hoy presidente de México? Si te quieren chantajear, Andrés, exprópialos. Chinguen su madre, exprópialos. Exprópialos, como está haciendo con un club de golf el gobernador de Baja California, también de Morena. Nosotros le llamamos desprivatización, más que nada. Y cuando le preguntan al presidente, un presidente que dice que sabe de todo y opina de todo, no, ahí sí lanza un silencio que avala la expropiación. No tengo mucha información. Si de control hablamos, si de casi expropiación hablamos, pues nomás hay que ver lo que pasa con el sector energético. Por decreto presidencial se busca el predominio nacionalista de Pemex y CFE. Energías más sucias y más caras, pero del gobierno. Con el pretexto de que hubo mucha corrupción durante las privatizaciones, como si en tiempos en los que el gobierno controlaba todo, no hubiera habido corrupción. Esta revolución es pacífica. Toda una revolución pacífica.
En Venezuela, Chávez desdeñó el Palacio de Miraflores y aquí López Obrador despreció Los Pinos. Allá el pasado se recuerda con Simón Bolívar, acá con Benito Juárez. Allá buscan consolidar la revolución bolivariana, aquí la cuarta transformación. Allá el referéndum revocatorio terminó con una extensión del mandato para Chávez. Y aquí eso está por verse. Soy Carlos Loret de Mola. Esto es Latinos.